y bienvenidos a esta actividad que, como sabéis, creo, la mayoría, sabéis que está incluida dentro del programa de la Noche Europea de los Investigadores, y por si no, pues por aquí veis mucha camiseta que lo termina de aclarar. Me voy a presentar, os voy a contar un poquito la dinámica del evento y, bueno, primero os voy a contar lo que hemos pensado. Otra cosa será lo que salga, ¿vale? Y todo será responsabilidad de todas las personas que estamos aquí, no solo de las que suben al escenario, ¿vale? Vale. Bueno, sí, porque esto es un encuentro entre todos. Y ahora os cuento lo que ha ido pasando la semana pasada en diferentes puntos de la provincia. Que una cosa es lo que nosotros llevamos pensado y otra cosa lo que resultó, ¿vale? Bien, bueno, yo soy Elena Lázaro, yo coordino la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba, que es quien organiza, quien coordina en Córdoba la Noche Europea de los Investigadores. Hoy han venido también de nuestro equipo Silvia Márquez, que está ahí con la cámara, y Pablo Hinojosa, que está allá al fondo también con camiseta. Faltan María y David, que les hemos dejado descansar un poquito, porque dice que estamos celebrando la Noche Europea de los Investigadores. Yo creo que quien lo pensó en Bruselas era tan como nosotros y sabía como un par de S, porque son las Noches Europeas de los Investigadores. Empezamos la semana pasada, el día 12 en Cabra, hemos estado ya en Cabra, hemos estado en Cardeña, hemos estado en Montilla y en las Navas del Serpillar. Con bastante éxito de participación por parte del público, han venido a los encuentros que hemos ido celebrando, todos han sido encuentros con grupos de investigación. La actividad de hoy es diferente porque vienen personas de diferentes grupos de investigación, pero la idea es la misma, la idea es que conversemos. Como son de diferentes equipos y demás, para que podáis saber un poco y conocer su trabajo, a qué se dedica cada una de las personas que vienen hoy como representantes de todo el personal investigador de la Universidad de Córdoba, que para que os hagáis una idea debe andar por los 2.500 personas o así, o sea que puede ser hasta tu vecina del tercero, puede que sea investigadora de la Universidad de Córdoba. Bueno, pues para que les conozcáis cada una de estas personas, les vamos a ir llamando al escenario, tienen 5 minutos. Ah, mira, también ha venido Marta Baena, que es del equipo. Bueno, pues van a tener 5 minutos de reloj de mi reloj que está... No pasa. Venga, empezamos. Bueno, vamos a empezar peor, pero eso está dentro de... Si no, la persona que esté al lado del ordenador le puede hacer plom. Estoy al... ¿No apagado? ¿Así? A ver. No hace falta. Estaba enfocando al ordenador, el problema es que no estaba encendido. La apuntadora es mi hermana mayor. ¿Todos tenéis un hermano mayor? Que yo tengo una que apunta. Bueno, tienen 5 minutos, ¿vale? Y esos 5 minutos tienen que definirse. Cuando quede un minuto, yo voy a decir, os queda un minuto, ¿vale? Hay 2 personas que han decidido juntarse para tener 10 entre las 2. Pero bueno, esa era su opción, ¿vale? Bueno, pues como he dicho, no iba a ser el único fallo, la responsabilidad sería de vuestra. ¿Va a hablar Francisco Yuste? Pues no. Mentira. No va a hablar Francisco Yuste. Va a hablar Juan Carlos Varo, que es también compañero del Laboratorio de Investigación en Educación, que es uno de los grupos de investigación de la Universidad de Córdoba. Para que os hagáis una idea, en la universidad tenemos en torno a 200 grupos de investigación, ¿vale? 200 grupos de investigación, de los que 70 no llevan bata, que es como se titulaba el evento. Decimos la Noche de los Investigadores y de las Investigadoras, y todo el mundo, pues ya veis, a cajar directamente, porque suele ver a un hombre de mediana edad, blanco y heterosexual, delante de un micro. Bueno, pues no, la ciencia de un microscopio. Es que veis del micro. Mi hermana me ha vuelto a apuntar. Yo la miro todo el rato a ella. Y así los fallos sé que vienen para ahí. Bueno, pues esa es la idea, ¿no? La investigación la hacen personas diversas y no la hacen solas, ni la hacen con bata, la hacen en equipos que son diversos, porque son diversos en sus formaciones incluso, no todo el mundo en un mismo grupo de investigación se dedica a lo mismo ni se ha formado igual.
Entonces, pues Francisco Yuste, yo en realidad esto estaba preparado, que está bien también. No va a hablar él, va a hablar Juan Carlos Varo, que también es doctor. Francisco está preparando su doctorado, está preparando su tesis, digamos que está en el arranque de la carrera investigadora, y Juan Carlos Varo sí es doctor ya, y además, siendo como es un tema bastante importante, el primero con el que vamos a abrir, que tiene que ver con esto, sí es de lo que nos va a hablar Juan Carlos, sobre educación inclusiva basada en la evidencia, era un buen ejemplo para empezar, aparte de que hemos dejado a los hombres primero en esta ocasión, porque todos los demás son mujeres. Bueno, pues era importante empezar con esto porque nos sirve para enmarcar un evento que habla de ciencias sociales y de humanidades, y de la relevancia que tiene también la generación de conocimiento en estos ámbitos que son los más humanos posibles. Yo no me voy a enrollar más. Juan Carlos, tú eres la prueba, es que tal nos sale esto de los 5 minutos, ¿vale? Me voy a hacer rincón y te aviso cuando te quieras. Tú no tienes tiempo, así que ya. Vale, hola. Pues bueno, gracias por la presentación, Elena. Yo soy Juan Carlos. Fundamentalmente dos cosas en este grupo. Abogado de dos criaturas maravillosas y investigador del grupo Liedu. Como tenías esas dos cosas, a veces no es fácil, ¿no? Tienes que elegir entre dormir o investigar. Bueno, ahora voy a intentar ser rápido en deciros cuáles son los logros empíricos que ha conseguido este grupo de investigación, y ya se da cuenta vosotros si dormís mucho o poco. Bueno, este grupo se dedica fundamentalmente a estudiar cosas que creemos que son importantes para la educación en general y para la educación inclusiva en particular, cosas que creemos que son importantes para la sociedad y sobre todo para generar una escuela por y para todos, ¿no? Es un grupo que está dirigido por el doctor Lloret, un director que lleva más de una década desarrollando esta línea de investigación con numerosas investigaciones y aportes científicos, y lo que pretendemos en este grupo es básicamente hacer un aporte útil a la ciencia desde la investigación, con elementos empíricos sobre qué es la educación inclusiva y cómo llevarla a cabo de una manera adecuada para generar una escuela que realmente toda la sociedad necesita, que es una escuela inclusiva. Bueno, el grupo es muy heterogéneo, como bien ha dicho Elena. Nosotros hay doctores, hay doctorandos, hay un poco de todo. Tenemos un grupo heterogéneo en edad, en sexo, más chicas que chicos además. Tenemos doctoras que llevan realizando investigaciones de impacto de mucho tiempo, como por ejemplo esta doctora Mercedes Álamo, que está haciendo investigación, y su investigación va sobre la educación y la multiculturalidad. Tenemos a la doctora Caballero. La doctora Caballero es una persona muy importante del grupo porque su investigación habla de neurociencias en educación, y ha desarrollado dos manuales dentro de su investigación realmente, que habla sobre la neurociencia en educación y metodología de aprendizaje aplicados a la escuela inclusiva. Hay más. Tenemos al doctor González Gómez, es una persona que ha desarrollado una investigación dentro del equipo en su doctorado que habla de aplicación de metodologías de aprendizaje, métodos de aprendizaje cooperativo, para desarrollar las competencias de los docentes que puedan conseguir una escuela más inclusiva. Entre ellas estableció un método que él llamó aprendizaje cíclico. Un aprendizaje cíclico porque se desarrolla esta metodología de aprendizaje cooperativo en la escuela a lo largo de todo el curso, y obtuvo, la verdad, resultados muy interesantes para desarrollar competencias en los profesores que puedan crear una escuela más inclusiva. Luego tenemos al doctor Barbilla, que yo conozco particularmente bien porque soy yo, y es una investigación pero que nos dedicamos a estudiar a los agentes más importantes de transmisión de conocimientos, que son los profesores universitarios, porque son los que van a generar futuros profesionales en la sociedad, y queríamos ver si generalmente están preparados para generar personas prosociales, personas más inclusivas y generar una sociedad más inclusiva. Bueno, los resultados que nos salieron fueron bastante interesantes. Por ejemplo, que las mujeres son siempre más inclusivas que los hombres. Otra sorpresa fue que las mujeres tienen niveles más altos de competencias socioemocionales,
mucha sorpresa porque evidentemente era lo esperado y afortunadamente empíricamente lo demostramos. Lo cual nos llevaba a que parece que es evidente que hace falta una formación del profesorado universitario basada en el sexo, donde los hombres necesitan más formación en inclusión, más formación del desarrollo de competencias socioemocionales. Y así, la universidad, que tiene un compromiso de crear no solamente profesionales en diferentes macroáreas, ¿vale? Sino que tenemos que crear una sociedad más inclusiva y ciudadanos más inclusivos. Por eso estudiamos al profesorado universitario. Bueno, pues toda esa visión holística de la educación la englobamos en lo que estamos haciendo ahora en el IED, que es estudiar en el ámbito virtual, en el desarrollo, en el uso de las TIC que tienen los adolescentes, que nos hemos dado cuenta de todos los desafíos que nos plantea la escuela, es que las TIC son muy importantes, pero pueden generar conductas antisociales muy importantes: ciberodio, ciberbullying, ciberviolencia en el noviazgo con los adolescentes. Pues lo que vamos a estudiar nosotros es cuáles son las competencias de los docentes para prevenir esas tres conductas antisociales y generar una sociedad mucho más inclusiva en este ámbito y luego, por supuesto, en el ámbito social. Uy, y te has ahorrado 15 segundos. De la dinámica de esta tarde, las preguntas de todos, la conversación y demás, las dejamos para el final y anotando mentalmente o en los teléfonos y demás. Por cierto, tenéis todos permiso para usarlo y etiquetarnos y hacer muchas fotos y compartir todo esto. ¿Quién quiera hacerlo? Ahora solamente te quería yo lanzar una pregunta y es si sois un grupo de investigación, buscáis cómo mejorar la formación del profesorado en realidad, porque buscáis esas evidencias para enseñar a los maestros y a los profesores a desarrollar esas competencias, a adaptarse a la realidad social que se encuentran en la escuela. Pero tú, además de investigador, eres docente, estás en la realidad de la calle. ¿Permite realmente el sistema educativo esa transferencia de ese conocimiento que genera el laboratorio? ¿Se está aplicando? ¿Tiene el profesorado, tienen los maestros el tiempo suficiente para formarse y para ir reciclándose en todo esto? Pregunta difícil porque me preguntas sobre todo qué implicaciones tiene esta investigación, y tiene implicaciones académicas, por supuesto, de formación necesaria del profesorado, pero tiene implicaciones políticas muy importantes, porque hay que hacer política institucional que desarrolle o que ayude a desarrollar al profesorado esas competencias. Si no, no hay manera. Si tú no permites que el profesorado se forme en estas competencias con políticas institucionales adecuadas de formación, ¿no? Hace falta esta formación y ahora tú en tu tiempo libre te tienes que formar, es lo que hemos hecho la mayoría. Debe haber un compromiso institucional, un compromiso por la educación, por el sistema educativo de calidad, que genere docentes inclusivos, y para eso hace falta una implicación política de verdad. Entonces, ¿hay tiempo? Ahora mismo no, pero nosotros lo que pretendemos con nuestra evidencia empírica es demostrar que empíricamente está demostrado que se necesita y que tenemos que hacer una apuesta real para generar una sociedad, una escuela para todos, una escuela por y para todos, y una sociedad, por supuesto, más inclusiva. Vale, perfecto. Muchas gracias. Era el turno de Inmaculada Ruiz, el tema de la cámara. Inmaculada no podía venir, es una cuestión personal, así que la vamos a disculpar. Ella también trabaja en el ámbito de la educación y de la educación inclusiva, es compañera del Departamento de Educación, del mismo departamento al que pertenece Juan Carlos, Francisco, el resto del equipo del laboratorio que nos han estado contando. La Facultad de Ciencias de la Educación de Córdoba tiene una importante trayectoria investigadora, de hecho es uno de los centros más antiguos de la Universidad de Córdoba, porque nació como escuela normal de maestros, de maestras en realidad, y con el tiempo, bueno, derivó en facultad y tiene unos potentes grupos de investigación. Inmaculada es otra de las integrantes de este equipo. Y ahora es el turno de Cristina Grande. Nos vamos a ir a otro de los centros representativos, ¿no?, de
de nuestra universidad, ahora la Facultad de Filosofía y Letras. Cristina Gámez pertenece al grupo de investigación GRACO. A mí me encantan los nombres, los acrónimos de los grupos de investigación, porque siempre buscan el título para que darle ahí a la sigla y que acabe sonando estupendamente. Ella ahora nos dice exactamente GRACO, que era que yo lo tenía por aquí en la chuleta, pero ya se lo dejo a ella, a ver si se lo sabe, porque hay gente que el otro día fui con los de Montes y era ERSAF, ¿qué era? Espera, evaluación y restauración de sistemas agroforestales, pero les costó el rato, ¿eh? Bueno, ahora Cristina nos dice que es GRACO. Ella es filóloga, pertenece al Departamento de Filología Inglesa y Alemana de nuestra universidad. Y aquí en su deseo científico nos decía, le preguntábamos a todos los que participamos en la noche de los investigadores, ¿cuál es tu deseo? ¿No? Y decía Cristina, que se permita a las ciencias humanas contribuir al avance de nuestras sociedades junto con las ciencias STEM, para que se acometan cambios sociales que permitan que la diversidad aglutina nuestra democracia. Sin ciencias sociales y sin humanidades, en realidad no puede haber avance social. O sea, podemos tener una vacuna maravillosa contra un virus mortal, que si no entendemos por qué unas personas se van a vacunar y otras no se van a vacunar, si no entendemos históricamente cómo se han manejado otras pandemias, pues probablemente no nos sirva para nada la vacuna. Bueno, os dejo con Cristina y sus 5 minutos. Buenas tardes. Bueno, no voy a hablar de un grupo de investigación, pero sí voy a decir que GRACO es muy sencillo. GRACO está ahí por Granada y Córdoba. Es un grupo que aglutina a personas de Granada y Córdoba inicialmente, posteriormente hay más gente. Pero hoy venía a hablaros de un proyecto de investigación en el que estoy participando, soy como investigadora principal. Pero antes de eso quería hablar de lo que yo hago, lo que yo me dedico. Soy profesora de estudios ingleses y hay como 4 preguntas que siempre se repiten, siempre son las mismas. Y tengo las preguntas por aquí repartidas aquí entre el público. La primera... Tú hablarás en inglés, ¿no? Mira, esa es la primera pregunta que me suelen hacer. Bueno, sí, hablo inglés, llevo mucho tiempo hablando inglés. ¿Cuál es la segunda? Y tú has tenido que ir un montón a Inglaterra, ¿no? Pues sí, hombre, sí, a Inglaterra he ido, pero hay un montón de países a los que uno puede ir o los que una puede ir donde se va a hablar inglés, seguro, aunque no sea el idioma que se hable allí. Hay una tercera por ahí. Pero tú ¿qué es lo que haces? ¿Tú haces inglés? Claro, al final que me preguntan, ¿pero qué te dedicas tú? ¿A clase de inglés, no? Y digo, a ver, verás, esto no es tan sencillo. Sí, puede ser que yo dé clase de inglés, es verdad, yo a veces doy clase de inglés, se le llama lengua o uso instrumental de la lengua. Pero realmente en estudios ingleses lo que además hacemos es que damos clase a veces de metodología del idioma, a veces de lingüística, a veces de literatura o incluso hasta de estudios culturales. Y eso es de lo que yo doy clase. Pero bueno, aquí viene la última pregunta, que está por ahí. Pues parece que se ha puesto la tarde más fresquita que ayer, ¿no? En ese momento la gente ya desconecta, no le interesa lo que hago. A ver si me sabéis decir al final por qué pasa eso. Volviendo al proyecto, quería hablar de un proyecto. Bueno, en realidad este proyecto tiene un nombre larguísimo, me lo he apuntado porque es que si no, no hay manera. Representaciones de la vulnerabilidad como elemento de exclusión o cohesión social. Precariedad, discapacidad en los discursos de ficción en lengua inglesa. Siglo XX y XXI. Por favor, que eso no se olvide. Mira, a este proyecto amablemente y con mucho cariño lo llamamos el BEC, Vulnerabilidad, Exclusión, Cohesión, BEC 22. Y lo llamamos, todas nosotras, lo llamamos así, porque somos nosotras, 4 investigadoras. Inicialmente os he dicho que éramos de Granada y Córdoba. Bueno, pues ahora somos de las 4, una de Almería, una de Sevilla, la de Granada y la que está aquí delante hoy. ¿De qué va este proyecto con ese nombre tan largo? ¿A qué nos dedicamos? Mirad, nos dedicamos a los estudios culturales y los estudios literarios. ¿Qué es lo que queremos hacer? Vamos con esta organización. Primero, ¿qué es lo que pretendemos? Pretendemos contribuir a la sociedad, dando pie a que la gente sea consciente de que todos los productos culturales, todas las obras literarias que consumimos nos hacen
tener una opinión, nos conforman una opinión. ¿A qué nos dedicamos? Tenemos nuestro planning. ¿Cómo lo hacemos? El objetivo es ver cómo las representaciones de la vulnerabilidad, donde vemos precariedad, donde vemos discapacidad, algunas veces se inclinan más hacia que, bueno, se trata de crear sociedades inclusivas, pero otras veces no, fomentan o pueden promover sociedades que no sean inclusivas. ¿Cómo lo hacemos? Primero, buscamos en la literatura crítica, buscamos en las teorías qué es vulnerabilidad, qué es cohesión social, todas esas cuestiones. Después de eso, cogemos productos culturales que nos puedan interesar, que veamos que sean interesantes. Normalmente el siglo XX-XXI, ya lo habéis visto. Después de eso, llevamos a cabo nuestro análisis. Y nuestro análisis está centrado fundamentalmente en una serie de pasos. Lo primero, buscamos las temáticas. ¿Qué temáticas encontramos en esos productos? Después de eso, buscamos análisis de lo que nosotros hacemos, que somos filólogas, estilísticos, estéticos, narratológicos. Son diferentes metodologías que usamos en nuestro campo. Gracias. A partir de ahí, lo que hacemos es que conectamos esos conceptos que hemos visto con las temáticas y los correlacionamos con esas teorías que ya os he dicho antes. Realmente aquí hay cohesión, realmente aquí hay vulnerabilidad, hay discapacidad, ¿cómo se ve? Y una vez que hacemos eso, concluimos si ese producto cultural promueve la cohesión o no, o la exclusión. Eso es lo que hacemos. Un ejemplo que os quiero dar, y con eso termino. Un ejemplo, no sé si los que estáis, las que estáis en la sala, habéis leído El cuento de la criada o habéis visto la serie. El cuento de la criada es lo que hace. Os pone en una situación distópica, una realidad distópica, en la que tenéis una sociedad exclusiva. Y según la forma en la que se abarca, podríamos decir que están fomentando una realidad inclusiva o no. Si nos pensáramos a conectar o a comparar nuestra sociedad con esas sociedades que no existen, ¿a qué conclusión llegaríamos? Bueno, pues estas son las cuestiones que nosotras nos preguntamos y con esto quiero terminar. Te has librado de porque me estaba respondiendo a la pregunta dándonos un ejemplo, que iba por ahí, ¿no? O sea, que si nos podías dar un ejemplo de una representación de un producto cultural que haya representado uno de los conceptos que estudiáis de nuevo. Pero me voy a quedar con una frase, has dicho, imagináis que esto, después de la reforma de la legislación al respecto del aborto en Estados Unidos, la sociedad estadounidense empieza a parecerse sospechosamente, ¿no?, a todo esto. Realmente, además, el ejemplo que he dado, aunque habla de Gilead, que es como ese país de principio que no existe, realmente enseguida se reconoce Estados Unidos y enseguida se reconoce, pues, ideologías de extrema derecha. Entonces, siempre esas ideologías apoyan la superioridad de una serie de personas que mira por donde coincide que son personas de raza blanca con unas determinadas características. Entonces, bueno, evidentemente todos esos productos culturales al final nos hacen ponernos en situaciones que por suerte no nos han llegado, pero sí nos hacen reconocer hacia dónde vamos como sociedad y dónde queremos estar. Sobre todo, ser conscientes de que esos procesos están teniendo lugar y se ve muy claramente en cualquier producto cultural de lo que consumimos a diario: cine, televisión, libros, cómics, tweets, todo eso lo analizamos desde nuestro punto de vista de la filología y de los estudios culturales. Gracias, Cristina. Bueno, también de representaciones, en realidad, y de análisis de cómo la literatura, en el caso de Dueto, no me estaba grabando, no se me estaba yendo bien, perdón. En el caso del dueto de esta tarde, que son Victoria Aranda y Tania Padilla, ambas son investigadoras del Departamento de Estudios Filológicos y Literarios. Victoria
realizó su tesis doctoral, versó sobre las adaptaciones cinematográficas de las novelas ejemplares de Cervantes. Bueno, Tania, además hemos tenido a Juan Carlos, ¿no?, que es investigador, pero también pisa la realidad porque él es profesor en un centro de primaria, y ahora tenemos a Tania Padilla, que también pisa la realidad porque ella es novelista, es escritora y tiene alguna que otra novela publicada, ¿eh? Así que también os animo a buscarla como creadora y no solo como investigadora, que de eso va a hablar ella ahora con Victoria. Que nos hemos quedado todos. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a la asistente y también a la Unidad de Cultura Científica por organizar este encuentro y darnos visibilidad dentro de la ciencia, que nunca está de más. Nosotros pertenecemos al mismo departamento y al mismo grupo de investigación, por eso hacemos esta presentación conjunta. En concreto, pertenecemos al grupo PASO, que se encarga de investigar, editar y estudiar la literatura del barroco y del tardobarroco. Y hoy pues, queríamos hablar de algo que creemos que puede servir como punto en el que converge la sociedad con nuestra labor como filóloga. Y queríamos hablar de, traigo aquí un ejemplo, esto, ¿no? Es una edición moderna de un texto antiguo, La Celestina, publicada en 1499 por primera vez. Y sin embargo aquí tengo un ejemplar que se publicó en cátedra en 2014. Y no sé si alguno de vosotros, al leer un texto de este tipo, La Celestina, Lazarillo, El Quijote, os habéis preguntado cómo ha llegado ese texto que escribió un señor en 1499, en el siglo XVII, cuando fuera, a vuestras manos hoy en día. Pues bueno, parte del proceso, ¿no?, tiene mucho que ver el filólogo. Como imagináis, ¿no?, nuestra labor no es coger un manuscrito autógrafo del autor, que escribió en este caso Fernando de Roja en 1499, lo de la imprenta, coger su manuscrito, nosotros pasarlo a Word, dárselo a la editorial y que ellos lo publiquen. El proceso sería mucho más sencillo, también sería menos interesante, pero no es lo que sucede en primer lugar porque ese manuscrito ideal, autógrafo, con el visto bueno del autor, la mayor parte de las veces, la mayoría aplastante, no existe. Nosotros para sacar estas ediciones tenemos que basarnos en copias, y la mayoría de las veces en copias de copias de copias de copias. Entonces, para que hagáis una idea de lo que supone, la pregunta, seguro que alguna vez habéis jugado al teléfono roto, ¿no? Un juego en el que alguien empieza a decir una frase, va de oído en oído, de boca en boca, hasta el último de la cadena, y al final la frase se convierte en algo totalmente distinto. Pues lo mismo pasa con los libros. Imaginémonos, si eso pasa con una frase, ¿qué podría pasar con un libro de 600 páginas? Pues la cosa se complica muchísimo. Entonces, cuando yo como investigadora quiero hacer una edición de un texto, cual sea que se escribió en esta época, me tengo que pasar en una copia y a veces en varias copias. Normalmente no nos encontramos una sola versión de un texto, nos encontramos varias. Entonces, la labor del filólogo, en parte, es decidir cuál es la versión buena, detectar los errores que encontramos en distintas versiones y decidir cuál es aquella con la que nos quedamos y la que va a constar en nuestra edición final. Hemos repartido algunas fotocopias, no nos ha dado tiempo de hablar de todos los apartados que teníamos porque luego nos hemos puesto a calcular el tiempo y no había manera, pero os invito el día 30 a pasaros por la Feria de los Ingenios, porque tenemos ahí un stand en el que hablaremos de cómo se imprimían los libros en el siglo XVII, para que veáis hasta qué punto esto es complejo, ¿no? Y incluso la imprenta, que podría dar cierta fiabilidad a esos textos que han llegado a la actualidad, también introducía nuevos errores. Y en el apartado número 3 de esas fotocopias tenéis también ejemplos reales de distintos testimonios que podemos encontrarnos en un texto antiguo, ¿no? En este caso es del libro llamado El León Prodigioso, de 1636, de Gómez de Jalero Reyes, del que yo misma he editado un par de antólogos, y ahí pues podéis tener distintos ejemplos de versiones diferentes que nos encontramos. Muchas veces son cosas que no tienen mucha importancia, pero en el primer ejemplo podéis ver que el manuscrito cambia una palabra, de ininteligible pasa a ser inteligible, con lo cual el sentido de la frase cambia por completo. Entonces, os preguntáis vosotros, ¿qué hace el filólogo? ¿Cómo elige si tiene dos versiones cuál es la buena? Bueno, pues para hacerlo hay distintos métodos. Os vamos a hablar de dos, yo creo que me queda de tiempo muy brevemente. Voy a explicaros cuál es aquel en que yo me he formado, llamado método neolasmaniano. Que tiene este nombre tan raro en honor a la persona que lo creó, que fue Karl Lachmann. ¿El qué? Era más raro todavía. Claro, perdón. Entonces, pues, ¿qué es lo que decía Karl Lachmann, ¿no? Al que seguimos hoy en día los neolasmanianos?
que tenemos para saber cuál es el mejor texto que basarnos en los errores que encontramos en las distintas versiones de las que disponemos. Esto es un poco difícil de entender y ahora les enseñaré un ejemplo de cómo se hace esto, ¿no? Pero su idea era que, recopilando todos los errores que encontramos en las versiones que se conservan, hagamos un árbol genealógico del texto, ¿no? Hacemos su familia para así descubrir cuál es el texto que se acerca más al original, a la voluntad primera del autor. Esto da como resultado pues, unos esquemas muy parecidos al árbol genealógico. Tenéis un ejemplo en el apartado número 4 de la fotocopia. En ese caso hay un esquema elaborado por la filóloga italiana Patrizia Botta, que es justamente de la Celestina, ¿no? Ya que es el ejemplo que yo traía aquí, el ejemplo que yo traía de la Celestina. Y pues, ¿cómo se hace esto, no? Así, a varias ramas. Un ejemplo muy básico y muy tonto y mucho menos complejo de lo que está en la regla. Imaginad que vosotros vais a hacer una edición de un texto, tenéis 3 copias, vais comparando las 3 versiones, todo bien, hasta que llegáis a una frase que en las 3 versiones difiere. En la primera pone, el perro ladró con fuerza y asustó al niño. La frase que parece que está bien, ¿no? En el segundo pone, la perro ladró con fuerza y asustó al niño. Ahí ya suena algo un poco raro, ¿no? Y en la tercera pone, la perro ladró y asustó al niño. Pues bien, aquí vemos que la primera frase es la que parece más fiable en la primera, ¿no? Porque aquí no encontramos ningún error, gramaticalmente es una frase perfecta. Sin embargo, en la segunda encontramos la perro. Aquí no hay una coordinación, no se corresponde el género del artículo con el género del sustantivo. ¿Qué muy frenetico? Vale, termino rápido. Bueno, en este caso, ¿qué nos permiten estos 3 ejemplos concluir? Pues que seguramente el tercer ejemplo bebe del segundo. ¿Por qué? Porque tiene una error que ya estaba en el segundo, pero además añade otro, que es que elimina el sintagma con fuerza. Eso no quiere decir que se copió del anterior y que es posterior a él. Y de estos 3 testimonios, si vosotros queréis filólogos, ¿con cuál os quedaríais? Somos filólogas ya. Ya sí, más o menos. Pero yo lo que quiero ser Soy neolasmaniano, sí. Le doy la palabra a mi compañera Tania, que va a empezar hablando de otro método, el de la bibliografía material. Hola, buenas tardes. Yo no soy neolasmaniana, yo soy materialista histórica, si puede ser eso. Bueno, la bibliografía material, si la anecdótica, que es lo que ya he explicado así muy a grandes rasgos, se encarga del estudio del contenido de los textos, la bibliografía material se encarga de la descripción física del texto como objeto individual. Tipo de encuadernación, tipo de papel, tipografía, la mise en page, es decir, cómo se distribuye el texto en la página, si lleva o no lleva grabado, si es un formato de faltriquera, de bolsillo, si es un formato un poquito más grande. Todos esos ejemplares sueltos de los textos nos arrojan información sobre los compradores. No es lo mismo gastarse un pastizal en un libro que gastarse muy poquito en una edición de bolsillo. Hoy día también se puede establecer ese parangón. Nos ofrece información sobre los autores, si editaban o no editaban de esa manera más o menos lujosa. Y imaginaos, incluso nos puede ayudar a reconstruir una biblioteca. A partir de los ejemplares que hay, que tiene un noble, podemos saber cuáles son las redes de sociabilidad que ese noble establece. A quién leía, quiénes eran sus amigos. Es decir, que la bibliografía material nos permite trazar la historia de un texto en cuanto a su recepción y en cuanto a su producción. Hoy he hablado de que uno de los elementos fundamentales que encontramos en los textos son los grabados. La presencia de los grabados en los libros tiene que ver con una autoafirmación autorial. Al principio, en la época de la Celestina, la gente sabía de firmar los textos. Los autores tenían una actitud vergonzante. Es Lope de Vega, entre otros, en el siglo XVII, el que empieza a exhibir una actitud de orgullo autorial. Entonces decide colocar su estampa al frente de los textos. Hoy día vemos que en los libros, en muchos, aparece la foto del autor. Bien, pues esta reivindicación, que tiene que ver con estrategias de autor que se conocen como el self-fashioning, es decir, la autoconstrucción de la imagen del autor, tiene que ver con la conquista de una profesionalidad, de una modernidad, y esto se relaciona con el copyright. El copyright es algo que surge en el siglo XVIII, en 1710, en concreto en Inglaterra, con el Estatuto de Anne, y a partir de ahí se va consolidando gracias a la actitud de algunos autores que reivindican su obra como propia, como es el caso de Balzac.
La individualidad y la profesionalización del hecho literario tiene lugar parejo a una serie de estrategias de propaganda. En el papel que os hemos entregado, creo que en el punto 5, tenéis anuncios de libros. Es decir, igual que hoy día aparecen anuncios de libros en el Babelia o en suplementos culturales, en el Cultural, o en los periódicos, en la Gaceta de Madrid, había anuncios de libros. Esos anuncios de libros también nos ayudan a reconstruir la fama que un libro podía tener o el impacto que pudo tener en su época y el público al que iba dirigido, lo cual es muy importante. Luego también existía la literatura por correspondencia, existía la literatura por suscripción, existía contacto entre los autores y los lectores, como pasa hoy día. Hoy día, si tenemos suerte, mandamos un directo de Instagram, un mensaje directo a un autor, y si no es muy famoso, lo mismo hasta nos contesta. Le decimos, me ha encantado tu novela, y a lo mejor tenemos feedback. Pues eso pasaba en la época. A Feijóo, por ejemplo, la gente que escribía, recibía un montón de cartas, porque era un autor muy conocido, y él procuraba contestar. Entonces se empieza a cambiar una economía basada en el mecenazgo, en el señor que patrocina al autor, a una economía de mercado, donde la relación del autor es directa con los lectores. Una relación donde tú compras mi libro y yo te lo oferto, ¿no? Y vivo de eso. Y entonces los autores empiezan a firmar con su propio nombre, ¿no? Y no con seudónimos, empiezan a apropiarse de los textos y a exhibirlos. Pensar que no siempre ser autor era motivo de orgullo, antes era motivo de vergüenza. Cervantes se avergonzó de haber escrito el Quijote, él quería haber escrito el teatro y haber sido Lope de Vega. Entonces, fijaos que eso es muy interesante, ¿no? Ese tipo de... Por eso hay que tener en cuenta la literatura no desde nuestro punto de vista actual, sino en su contexto. Y yo lo que quiero ya, por último, para que reflexionéis, llevaros todas esas estrategias a la época actual. Las redes de sociabilidad son las actuales redes sociales. El otro día vi un ejemplo muy curioso en Instagram, y es que una editora, no voy a decir, digo el milagro, pero no el santo, una editorial importante, llámese Tusquets, llámese Anagrama, llámese Alfaguara, subía una foto con unos gatitos. Y esa foto tenía 500 me gusta. Entre esos 500 me gusta, digo, voy a ver quién le ha dado me gusta a la editora. Había muchísimos autores de la casa, pero también había muchísimos autores que no eran de la casa. Entonces, fijaos cómo las estrategias de mecenazgo, las estrategias de alabanza, de promoción, funcionan hoy día. Estaban en el siglo XVII, siguen funcionando hoy día en plena economía. Muchas gracias. Yo tengo unas cuantas preguntas, pero me las voy a guardar para el final, sobre todo para que podamos tener más debate. Solo tengo la duda de si el Quijote que me leí para el segundo debut era el Quijote o no era el Quijote. Entre eso y que realmente se arrepintió y todo esto. Bueno, Noemí, un momento, porque todavía me he hecho ahí el spoiler y demás, y como lo han dicho, yo ahora lo voy a repetir por si acaso, aquí, un intermedio. El 30 de septiembre, viernes, tenemos la Feria de los Ingenios, que torno en los jardines del rectorado, desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche, un montón de cosas para que vengan a verla, muchísimas. Pero también tenemos otras actividades. El jueves 29 vamos a estar con un evento parecido a este, pero sin preguntas, así que más rollo, pues no se puede preguntar. Bueno, luego con la cerveza podéis hablar con quien quiera. Pero tenemos Ciencia en el Bar, con otro grupo de investigadores y de investigadoras, y el sábado 1 de octubre, en patios cordobeses, tenemos encuentros, son encuentros reducidos, con grupos de investigación de no más de 15 personas por patio, y todavía quedan algunas plazas. Os animo a echarle un vistazo a la web, bueno, pues porque la actividad la verdad es que es bastante bonita. Se trata de irse a sentar en un patio, a tomar un aperitivo y a conversar sobre temas bastante diversos. Y ahora sí, yo, para ponerla un poquito más nerviosa, porque es que viene con club de fans, entonces como sé que tiene más fans que nadie, porque saca la nerviosa. No, que tiene ya tablas, porque Noemí ya participó, Noemí Rubio. Ay, ¿dónde está mi pasador? Por ahí. No, ¿quién tiene pasador? En el bolsillo, no, en el suelo. ¿Qué es su sitio?
Noemí. Bueno, Noemí es investigadora del grupo ARCA, este es fácil, Arquitectura, Ciudad y Arte. Bueno, no recuerdo que Granada lo recuerdo. Es del Departamento de Historia del Arte, Arqueología y Música. Ella ya participó en nuestro certamen, en Cuéntame tu tesis, y además se subió al escenario del Teatro Góngora, o sea que aquí no te puedes poner nerviosa, ¿vale? Yo de toda su currículum como investigadora, pues me voy a quedar de toda tu ficha con tu deseo científico, porque me parece que pone el dedo en la llaga y pone el foco en un tema bastante importante para la comunidad investigadora. Escribía a Noemí, le pedíamos, ¿no?, ¿cuál es tu deseo científico? Y decía, soy consciente que es muy difícil o casi imposible que se cumpla mi deseo, pero creo que la comunidad científica y universitaria debería hacer más esfuerzo y dedicar más inversión en la buena salud mental de sus investigadores, docentes, científicos, etc. Mi deseo es que hacer ciencia, investigar y ser docente en la Universidad Española no sean a costa de nuestra salud mental. Hay estudios que relacionan directamente el inicio, especialmente el inicio de la carrera investigadora, el doctorado, con un aumento de la posibilidad de sufrir depresión y problemas de salud mental. Me gustaría decir que mejora, pero desgraciadamente la situación de precariedad, porque también hay que decirlo, en la que a menudo se desarrolla el trabajo investigador, lleva a estas situaciones. Así que yo, Noemí, te agradezco que lo pusieras, lo dejaras por escrito y me dieras el pie para que de estos temas también podemos hablar, de sus investigaciones y de todo lo que queráis sobre ello. Noemí, pues vamos por el micro y con esto a la vez. Bueno, yo vengo a hablar de arquitectura y cine, una pareja de películas. Vengo a hablar un poquito del marco general de lo que yo desarrollo, que la investigación que estoy desarrollando ahora mismo es mucho más concreta. Yo estoy terminando ya en ciernes en la última parte de mi tesis. Me centro en la imagen arquitectónica, en la producción arquitectónica en el noticiario documental, no durante el periodo franquista, pero hoy vengo a hablar de algo un poquito más liviano. Bueno, yo creo que todos somos conscientes de que vivimos en un mundo que está mediado por las imágenes, ¿no? Algunas son reales, son parte de la realidad. Este es el conflicto de Tigray, esto es Ucrania, y otras ficticias. No sé si sabéis lo que estáis viendo aquí, ¿no? La falsa cámara en el ataúd de la reina Isabel II y el falso ataúd de oro, ¿no? Que todo el mundo se lo creyó a la primera de cambio. Hoy más que nunca pensamos en imágenes, probablemente porque estamos sometidos a una estimulación continua por nuestros dispositivos, estamos continuamente expuestos. Los estudios de cultura visual lo que hacen es estudiar estas imágenes, cómo se configuran estas imágenes, desde el marco de la historia del arte. Estudian su contexto, cómo se están configurando, qué significado quieren transmitir y lo que buscan sobre todo es también centrarse en cómo se revela lo social y lo cultural, de tal manera que se centran en los procesos cotidianos del viral y acaban en nuestra memoria. Debemos entender las imágenes como mediadoras de las relaciones sociales, tal y como lo es el lenguaje. En este sentido, podemos decir que el ámbito fílmico, el cine, aspira a ser considerado en ese nivel como el lenguaje, ¿no? Yo en concreto lo que hago es estudiar la imagen arquitectónica, cómo se configura y cómo desde este ámbito fílmico la arquitectura es convertida en imagen, y lo que hace es mostrar un gran valor como revelador de las estructuras sociales y culturales, ¿no? Lo que hacemos sobre todo es desde series, documentales, películas, es decir, el cine como fuente, por llamarlo de alguna forma, estudiamos desde otra mirada cómo se configuran los procesos históricos, culturales y sociales en la arquitectura. La arquitectura ha servido al cine durante muchísimo tiempo como contexto, como escenario que da verosimilitud, que da fiabilidad a lo que está exponiendo la película.
Y incluso en ocasiones ha llegado a tener una entidad plástica que hace que todos podamos identificar ciertas arquitecturas sin ni siquiera conocer el lugar o el sitio, ¿no? Como puede ser el Empire State, ¿no? King Kong. Algo para recordar. Oblivion, un poquito más reciente, ¿no? Que además está muy ligada con el tema de la memoria, ligada a los lugares de la memoria. Esto ya un poquito más reciente, el Burj Khalifa en Dubái, las torres Etihad, es que no sé decirlo, Etihad en Abu Dhabi, hasta Furious, ¿no? Pero fijaros que la arquitectura sirve también para reflejar las catástrofes naturales que están sucediendo en la película. Tú ves esta imagen y enseguida entiendes lo que está sucediendo, ¿no? La herida de la guerra, las sublevaciones sociales. Incluso puede reflejar la psicología del personaje. Este encuadre famosísimo, que es Vértigo, ¿no? Tenemos aquí la naranja mecánica. ¿Y quién ha hecho Cuento de la criada? Vamos, ese fotograma es maravilloso. Fijaros que aquí tenemos un caso muy particular que en vez de, bueno, es una arquitectura real que ha sido tomada para el cine. Es la Ennis House de Frank Lloyd Wright, que tuvo la capacidad de servir tanto para una cinta futurista como Blade Runner, como para Juegos de Tronos. Nada que ver, ¿no? El futurismo en el cine ha sido empleado o se ha servido de la arquitectura para reflejar este tipo de cuestiones. Fijaros que esto comienza desde el siglo XX, por ejemplo con la película Metrópolis, cuando Friedland va a Nueva York, se inspira en esos rascacielos y plantea estas autopistas que circundan estas arquitecturas, ¿no? Esto nos da cuenta cómo imaginaban en 1927 su futuro. Este futurismo, como digo, nos ha hecho pensar cómo en los años 2000 los coches volarían, la arquitectura se desdoblaría y bueno, muchas cosas más. Desde que Georges Méliès ideó su viaje a la Luna hasta este futurismo de Blade Runner, estos son Las Vegas, en el futurismo de Blade Runner, o Origen de nuevo, ha llovido mucho. El cine ha influido en la arquitectura y la arquitectura ha influido en el cine. El cine ocupa un lugar importante en el devenir histórico del siglo XX y siglo XXI y ofrece además un recurso muy importante al investigador porque le permite acercarse a ciertos enfoques que pueden aportar riqueza, como puede ser la historia de las mentalidades, la memoria, la censura. Todo esto puede permear en el cine y puede dar cuenta de muchos aspectos que pueden y deben formar parte de la historiografía. Pero no se nos puede olvidar algo, estamos trabajando con un material sensible. Hemos dicho que el cine es revelador social, pero también forma parte de la sociedad, de tal manera que no es totalmente objetivo. Y aquí os dejo esta cita de Annie Goldman, que dice que no es espejo objetivo, ¿no? Porque en algunos casos lo que hace es que sufre los acontecimientos, los distorsiona, los transforma y hasta los anticipa. Muchas gracias por todo. Había tablas, porque habíamos hecho una apuesta, si pasaban las 35 diapositivas de verdad en los 5 minutos. No lo acabamos de tener claro. Bueno, pues ahora es el turno de Adela González, que pertenece al Departamento de Ciencias del Lenguaje, así, ciencias del lenguaje. Se puede hacer ciencia cuando trabaja con el lenguaje. Ella nos va a contar los proyectos en los que está trabajando ahora, a ver si le dan los 5 minutos, porque tiene bastantes frentes abiertos, así que yo no te entretengo más. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la asistencia. Voy a intentar sintetizar de la forma más rápida posible una serie de proyectos que estamos llevando a cabo dentro de nuestro grupo de investigación. Son 3, en realidad son 4 proyectos, ahora explico esto de 3 y 4, que los llevamos a cabo los distintos miembros del grupo, bueno, algunos de ellos y otros incluso mezclados con investigadores y también investigadores de otras universidades. El primero de ellos se llama, bueno, tiene un título muy largo, pero como el resto de los proyectos, pues tiene otro más corto, que es con el que lo solemos denominar, que es Panagrama 2, es la continuación de otro proyecto, que es Panagrama 1.
Bueno, es un I+D del Ministerio que tiene una financiación bastante alta, teniendo en cuenta que somos un grupo de humanidades, pues estamos muy contentos porque ha sido muy bien valorado y tenemos dinero para trabajar. Bueno, que tengo que decir. Estos son los investigadores de este proyecto, bueno, los del equipo de investigación, tiene otros, están los investigadores principales, son Alfonso Zamorano, que es de la UCO y Esteban Montero de la Universidad de Granada, y luego están también María Martínez, también de la UCO, y María Vargas de la Universidad Virgilio Rovira, o sea que es un grupo bastante interdisciplinar. Los objetivos que tenemos, bueno, no los voy a leer, os los voy a explicar directamente. La idea con Hispanagrama es analizar obras gramaticales de los siglos XVIII y XIX, es decir, gramática, que son los libros con los que se enseñaba español en la escuela primaria fundamentalmente, también puede que en la secundaria, obras gramaticales que se utilizaban en todos los países de América del Sur, salvo en Brasil. Creemos, y así lo demuestran los resultados, que las obras que se publicaban en España o que se editaban en España tenían mucha influencia en las que se editaron luego y se publicaron en América del Sur. Y esto era por las relaciones que establecían los gramáticos entre sí. Solemos decir mucho que todos los que trabajamos en gramaticografía y en historiografía sabemos que los gramáticos eran unos copiones y se copiaban mucho los unos a los otros. Pero sin embargo, estas obras gramaticales no forman parte de toda la historiografía y la gramaticografía, es decir, están como muy olvidadas y esto se está moviendo todo el rato. Porque le has puesto tiempo a la diapositiva. No te ibas a controlar la diapositiva. Si me lo pones. Y yo ya lo voy pasando. ¿Dónde quieres que me vaya? Me da igual, realmente. Si quieres, en una portada de una obra antigua. No puedo parar porque... Vale, no pasa nada. Entonces tenemos, como digo, eso, la idea es reconstruir un poco la historia gramatical y sacar a la luz obras gramaticales con las que han aprendido miles de personas en América del Sur y que no se conocen realmente. El siguiente de los proyectos, que son estos, si lo podemos dejar aquí, no sé si se puede parar, que son dos proyectos en uno, porque realmente es que hemos conseguido financiación por una doble vía. Tenemos un FED y tenemos un I+D+I. Entonces, bueno, pues también estamos muy contentos por eso. Y el objetivo de este proyecto es analizar tanto gramáticas, igual que en el otro, lo que pasa es que ahora son gramáticas actuales, y manuales de enseñanza de español para extranjeros. ¿Por qué? Pues porque esto de enseñanza de español como extranjero se conoce habitualmente como ELE. Y ELE tiene muchísima proyección hoy en día porque el español es una de las lenguas más habladas del mundo y hay mucha gente que quiere estudiar español. Entonces nuestro interés está en analizar esas obras con las que se aprende español para ver si realmente funcionan y para ver si están construidas sobre una base gramatical sólida o están construidas un poco así a lo loco. Y entonces partimos de la hipótesis de que es muy importante la formación gramática, la formación teórica de los profesores de español y también de las propias editoriales, que son las que elaboran estas obras gramaticales y estos manuales, porque solo así la enseñanza va a ser de calidad y vamos a obtener unos buenos resultados. Estos somos los investigadores de estos proyectos, somos todos de la Universidad de Córdoba y todos del Departamento de Ciencias del Lenguaje. Como veis, al final todos estamos un poco en todos sitios, estamos pluriempleados, pero bueno, así vamos estableciendo redes de investigación y vamos conociéndonos y trabajando con otras universidades también, porque este es el equipo de investigación, pero el equipo de trabajo sí que tiene investigadores de otros, incluso de otros países. Si pudiéramos pasar, no sé si es posible, esto ya lo he... sí, bueno, lo que hacemos es analizar la gramática. Vale, y pasa al último, si no te importa, Elena, que en este proyecto, este es financiado por la Universidad de Córdoba, soy yo la investigadora principal y tenemos otra compañera que forma parte del proyecto, que es Ingrid, y aquí lo que intentamos es analizar traducciones realizadas por mujeres en la segunda mitad del siglo XVIII, en concreto mujeres andaluzas. Porque queremos reconstruir la historia de la traducción que ha olvidado durante tantísimo tiempo y hoy en día también la obra de las mujeres, que está completamente oculta, que muchas veces incluso vemos en portadas de obras que está tachado su nombre o que está el hueco traducida por y está en blanco. Entonces pretendemos reconstruir esta historia y darle a las mujeres el sitio que se merecen. Porque hay una historia oculta llena de huecos y llena de silencio y muchas tuvieron que firmar con seudónimo y otras directamente pues no promocionaban sus propias obras. Entonces ese es nuestro objetivo. Y bueno, no sé, tenemos una diapositiva final en la que hay, para que se vea que realmente intentamos llevar nuestra investigación a la sociedad,
Aquí tenemos una jornada que tuvimos en julio en Riga, que toda la gente del grupo son profesores de español que trabajan en Letonia y que vinieron un poco a que les presentáramos los resultados de nuestro proyecto que trabaja con él. Y bueno, ahí me llamaron de la radio para hablar de las mujeres, que está teniendo mucho éxito porque realmente es un proyecto muy necesario. Y aquí tenemos la página web por si alguien está interesado y las redes sociales donde podéis encontrarlo. Muchas gracias. Porque ya está rápido con la por si alguien hace la historia de la investigación en humanidades y ciencias sociales dentro de unos 150 años, la muestra es que en esta sesión había un 99% de mujeres. Lo digo por si cuando cuenten la historia no se acuerdan de que había mujeres haciendo investigación en la Universidad de Córdoba. Bueno, pues vamos a cerrar con la amiga de los de la bata. Te voy a presentar así. No está mal, ¿no? Ingrid Cobos pertenece al grupo de investigación de texto, ciencia y traducción. Ellos trabajan directamente en colaboración con grupos de investigación de esos combatas y nos va a presentar además un proyecto bastante interesante. Es posible que lo hayáis conocido porque ha tenido, que os suene porque ha tenido bastante difusión. Se llama Encontrar y lo va a contar Ingrid. ¿Sales con ayuda? Pues salir a escena, ¿eh? ¿Quieres salir? ¿No? Muchas gracias y bueno, no sé si... Sí. Este es el nombre del proyecto que bueno, lideramos, como bien decía Elena, entre áreas, profesores del área de medicina y profesores del área de traducción e interpretación de la Universidad de Córdoba. Se inició como un proyecto Galileo, que es un proyecto de la UCO, pero ahora tenemos financiación europea de fondos FEDER y hemos podido ampliar y ahora explicaremos un poco qué es lo que estamos haciendo. Bueno, esta es la definición del proyecto, la podemos encontrar en la web, pero en definitiva vamos a encontrar lo que es un proyecto en el que utilizamos la medicina, la traducción y el arte para darle a los pacientes oncológicos la información en un formato más amigable y que sean más accesibles para entender los procesos por los que están pasando, por la enfermedad, los tratamientos, etc. Pretendemos acercar la medicina a la sociedad. Ese es nuestro objetivo principal, no solamente un acercamiento hacia los pacientes, sino también como herramienta preventiva. Esto nace, como bien dice Elena, con los cuervos pan de la Haba, imagino que nos suenan, es un cuervo de prestigio no solo a nivel nacional sino internacional, y bueno, en la consulta, con conversaciones médico-paciente, como médico yo como paciente, ¿no? Yo tuve un tipo de cáncer un poco frecuente, un cáncer gestacional, muy pequeño, y bueno, pues hablando con él sobre cómo, de qué manera, de qué institución podía ayudar a otros pacientes a encontrar información, a atenuar esos miedos que nosotros cuando nos encontramos en una situación así, un diagnóstico de este tipo, pues de qué manera podíamos hacerlo. Y en ese momento estaba un movimiento de medicina gráfica, que es algo que surge en el ámbito anglosajón, en Estados Unidos, en Reino Unido, y que bueno, estaba llegando también aquí a España, y le planteé la posibilidad de esos textos científicos, donde están las investigaciones de nuestros científicos compatas, de lo que se considera o que todo el mundo conoce como científicos, convertirla en textos, en otros formatos totalmente diferentes, mucho más amables y mucho más cercanos y accesibles, ¿no? Con el objetivo de, bueno, pues, transmitir esa información y atenuar un poco ese miedo. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo que estamos haciendo en esta segunda fase del proyecto, la de FEDES, hemos creado una serie de encuestas que hemos pasado por los hospitales de Andalucía, principalmente en Córdoba, aunque también han participado otros hospitales de otras ciudades de Andalucía, y hemos recopilado cuáles son esas necesidades informativas que tienen los pacientes reales a fecha de 2022 sobre el cáncer en general, no de algún tipo concreto, sino en general. Y cuando ya tenemos las temáticas que demandan los propios pacientes, lo que hacemos es que el propio equipo de oncólogos, que son varios los que están trabajando, liderados por Juan de la Haba, seleccionan una serie de textos actuales, por científicos de 30 a 40 páginas que tratan sobre esos temas, ¿no? que necesitan conocer los pacientes. Cuando ellos seleccionan esos textos, nosotros los traducimos. Primero traducimos el texto tal cual, una traducción, digamos, normal, ¿no?
Pero luego extraemos la información más importante, la desterminologizamos, si me parece un trabalenguas, lo convertimos utilizamos un lenguaje muchísimo más sencillo y junto con las imágenes, ¿no? Lo que estamos diciendo de la fuerza de las imágenes, creamos unos textos totalmente nuevos y que realmente resuelven esas dudas que tienen los pacientes. Bueno, esto por supuesto es muy importante aquí, y no quiero olvidarme de esto, decir que las traducciones y las primeras adaptaciones las hacen los estudiantes de grado en traducción e interpretación de la obra. Y bueno, empezaron así y la verdad es que se han unido estudiantes de todas las universidades españolas y es muy profesional, incluso que quieren colaborar con el proyecto. Y luego, por supuesto, lo difundimos y estamos haciendo ahora pruebas de recepción. Estos son algunos de los primeros textos que traducimos y adaptamos. Por ejemplo, Cáncer gestacional, el primero, evidentemente, fue uno de los primeros que traducimos y adaptamos porque era el caso que yo había vivido en primera persona y por lo que surge todo este proyecto. Encontré exclusivamente, cuando buscaba información en internet sobre este tipo de cáncer, solo encontré dos artículos científicos de dos hospitales estadounidenses. Entonces uno de ellos, uno de mis estudiantes, lo tradujo y lo convirtió en una infografía en la que se informa sobre los tratamientos, por qué surge, etc. Luego también hacemos cómics. Este que hice yo fue uno de los primeros que hice, ahora ya me sale bastante mejor y he aprendido bastante a manejar las herramientas que se pueden utilizar. Y también hacemos folletos, por ejemplo, dietas. Sobre esto ha surgido mucha duda, ¿no? Sobre dietas mediterráneas, sobre ejercicio físico, hábitos de vida saludables, tipos de cáncer de mama. Y luego también tenemos un equipo de creativos al que contratamos, evidentemente, porque nosotros podemos hacer este tipo de documentos, pero hay equipos de creativos que hacen cosas tan importantes pues, como esta imagen, ¿no? Cuando llegó el COVID a nuestras vidas, o sobre el cáncer del colon, o muy importante, y por ejemplo el preventivo, sobre el consumo abusivo de refrescos y bebidas azucaradas que incrementa la mortalidad. Ahí deja la imagen bastante clara, ¿no? Este sería el tipo de documento final, ¿no? Se generan tres documentos, una traducción completa, una adaptación y una ilustración final. No solamente nos quedamos con los adultos, sino que en colaboración con el Hospital Universitario de la Sofía, en base a las necesidades oncológicas de pediatría que tienen, hemos creado también otros materiales. Según la edad de los niños, hacemos videocuentos para aquellos niños que no pueden todavía leer y escribir. Creamos cómics para aquellos niños que ya tienen escritura y infografías para aquellos que se necesitan de otro tipo de recursos pues, no son tan llamativos para ellos. Y bueno, resumido de forma muy rápida, esto es lo que estamos haciendo en el proyecto Oncotrack. Está creciendo muchísimo, estamos creando también un diccionario para pacientes, lo vamos a colocar en una página web que está disponible, muchas herramientas de prevención también, y bueno, ahí tenemos la página web, también en redes sociales, y por supuesto cualquier cosa. Bueno, pues ahora nos queda media hora para hacer preguntas. ¿Alguna pregunta? No puede ser el vídeo, ¿no? O le contó mi un rato para debate, para conversación, para que hablemos de lo que queráis. Yo creo que voy a apagar directamente, porque ya la pantalla no nos va a hacer falta. Pablo, ¿te importa ir por aquí apagamos? Sí. Por si salen alguna de las compañeras y demás. Abro turno de preguntas, o apetece comentar algo, que bien, ya se nos ha quedado cabaretero, que es la razón por la que hemos elegido el limbo, porque es que este escenario es maravilloso, tiene aquí pero bueno, detrás de la pantalla no se ve ese telón de lentejuela. Por detrás, ¿alguna pregunta, algún comentario que queráis hacer? Porque yo tengo preguntas, pero no voy a hacer la pregunta que hago. En Cardeña conocía a Juana, que algo bastante más que los dos titulares de los que había allí de forestales. Pero bueno, pues yo tengo alguna pregunta, y si no, entre vosotros también podéis preguntar, pero yo esto no me lo guardo. No sé si habéis visto esta semana una campaña de FNAC y Globo. ¿La habéis visto? Vale, bueno, la hemos colgado en el metro de Madrid, ha sido bastante en redes,
ha suscitado cierto debate. La pregunta para vosotras. Esta campaña es una campaña de publicidad que dice, bueno, pues compra tu libro en FNAC, que lo tienes, antes de que tú llegues a casa, en media hora tienes el libro. Pues ha suscitado cierto revuelo en redes, pues porque hay gente que nos sigue pareciendo que la lectura, ir a comprar y elegir un libro, responde a un tiempo lento. ¿Quién necesita? ¿Alguna de las personas que estáis en la sala sois tan ansiosas que necesitáis comprar un libro y que llegue a casa antes que vosotros? No. Bueno, mi pregunta, me la podéis contestar cualquiera de las dos, es ¿cómo es el tiempo ahora? No de la escritura, que nos has hablado un poco de cómo era entonces y demás, pero ¿cómo es el tiempo de la lectura? ¿Cómo son los lectores? Si en esto trabajáis o tenéis alguna percepción, si es ese lector tan ansioso por tener un libro en media hora en casa. ¿Y qué opináis de la campaña si la habéis visto? Porque si no la habéis visto. Bueno, hay mucha gente que está en contra de comprar libros por Amazon o de ir a la gran superficie a comprar libros. Yo siempre digo, mira, mientras que compren libros, porque el problema es que la gente no lee. Ese es el problema al que nos enfrentamos los filólogos cuando vamos a dar clase en la propia facultad. Es decir, nos encontramos con alumnos que no leen, que no tienen el hábito, es decir, quieren ser filólogos hispánicos y no leen. Entonces nos enfrentamos a este tipo de público. A mí cualquier campaña a favor de la lectura que facilite las cosas, aunque sea que el libro llegue antes que la persona, bienvenida sea. Pero en cualquier caso el tiempo de lectura siempre tiene que ser lento, muy pausado. Y yo por lo menos a nivel personal, lo que sí tengo comprobado, no sé si a vosotros os pasa, que con el libro electrónico se lee más deprisa. Se lee más deprisa y de manera más superficial que con un libro de papel. Y entonces, al fin y al cabo, el soporte de lectura condiciona la forma en que leemos. Y no leemos de la misma manera impreso que en digital. No leemos de la misma manera en papel que en formato de pantalla. Y eso es muy misterioso. De la misma manera que no se escribe igual con pluma, que con máquina de escribir, que con ordenador, que en una tablet. Porque el formato de lectura y de escritura condiciona muchísimo el hecho de lectura y de escritura. ¿Quieres comentar tú algo? Yo iba a decir lo que me recuerdo lo que has dicho, hay un programa que es una aplicación que habéis desarrollado que me parece todavía peor, porque al final lo de que tenga el libro como parte de la inmediatez que no tiene solo que ver con la lectura, sino con todo actualmente, ¿no? Pero esto que te digo tenía que ver en concreto con la lectura porque era una aplicación que lo que te hacía es que metía un libro y te iba poniendo las palabra por palabra, una por una, pero transcurría a un ritmo mucho más rápido de lo que tú normalmente vas leyendo. Entonces era como para que el libro el doble o el triple de rápido de lo que normalmente vas. Para que pudieras decir en Twitter que me he leído es verdad que leía más rápido, pero es igual que incluso para poder poner algo de velocidad o en Netflix. Una serie de velocidad también. Bueno, o el podcast que manda alguna amiga como nota de voz. Pero eso es muy pesado. Pero si te pones una película, ¿por qué quieres ver la película, no? O sea, la hay que aguantarla. ¿El qué? Binge-watching. Binge-watching es el consumo, cuando la gente se siente se chupa la serie de 7 temporadas en un fin de semana, eso se llama binge-watching. Es un consumo. Aquí la media de edad está altita. Ha venido ella a bajarla, pero la media está altita. Las personas que estáis, ¿leéis el libro electrónico? ¿Quiénes leéis habitualmente el libro electrónico? Una persona, 2, 3. Soy un poco fetichista con los libros. O sea, y pregúntale a quién escucha audiolibros. Vale, esa es la siguiente, el audiolibro. ¿Lo habéis editado? Vale. En el coche. ¿Yo corriendo? Yo sí, he llevado audiolibro, sí, corriendo. A mí sí me sigue gustando leer el libro en papel. De hecho, no sé, es que claro, no hemos invitado a los de la bata y nos han faltado los
los neurólogos, ¿no? Que nos puedan explicar realmente cómo la neurociencia nos explica, ¿no? Cómo aprendemos, cómo entendemos y demás. Pero bueno, cada uno tenemos nuestra experiencia, el papel, o por lo menos a quienes hemos crecido en la cultura del papel, cuando hay algo importante que necesitan fijar, lo material importa. Tengo una pregunta para, bueno, ¿alguien quiere comentar algo sobre el tema de lectura, libros? Sí. Sí, así me Sí, sí. Póntelo bien, que no se te oye bien. En relación con los cambios que habéis estudiado en, digamos, lo que sería la tradición, no sé si se puede decir así, la tradición sociolingüística. Es decir, ¿en qué medida me ha venido la idea cuando os he escuchado ahora y he recordado que hace unos días murió Javier Marías y estuvimos continuamente leyendo y hablando cosas sobre su propio método de escritura y de trabajo, ¿no? Se llegaba a trabajar con ordenador, etcétera, etcétera. Entonces, no sé en qué medida habréis estudiado cómo ha ido cambiando, si es que lo ha hecho, sobre todo a lo largo de los últimos años, ¿no? En autores más o menos conocidos o más o menos conocidos, esa relación entre su forma de trabajo y su propia visión de lo que es la literatura, de lo que es la forma de dirigirse a los lectores, etc. No sé si esto es un tema que habéis abordado o no habéis hecho. Puede contestar una nada más. Sí, bueno, tampoco es que yo me haya dedicado a ese tema, que puedo decir como opinión personal, pero tampoco muy difícil. Que yo creo que el cambio drástico al que se ha referido Tania antes de las redes sociales y que no se refiere tanto al modo de creación como al modo de promoción, al modo de relacionarse con los escritores entre ellos. Obviamente pues sigue existiendo esta literatura escuela, ¿no? Romántico, como que María escribía en su Olimpia, pero suelen ser los menos casos, ¿no? La gente hoy en día ya, bueno, incluso seguramente habrá escritores que escriban en el móvil, ¿no? Que hagan notas, claro, esto también lo que ha hecho también supone un cambio a cómo te planteas la obra, la idea que te surge, la disposición cambia completamente. No sé cómo se refleja la literatura. Sí es verdad que tenemos también una literatura mucho más funcionaria, que responde a esa inmediatez de la que hablaba antes Elena, pero más allá de eso no sé. Sí, lo que he comentado antes, que el soporte sin duda condiciona el texto, ¿no? Y esa literatura fragmentaria puede ser consecuencia de eso. El escritor Javier Castillo, que hace el ser, pensaba que él escribía en el móvil. Las novelas es una cosa rápida y esas cosas no mucho, no gran vuelo literario, que pueden estar condicionadas por esa lectura, por esa escritura en el móvil, ¿no? Espontánea y sin luego mucha corrección, ¿no? No tiene nada que ver con cómo creaba Javier Marías, ¿no? Con un borrador y luego otro y toda esa forma tan mecánica a la que te condiciona la máquina de escribir, ¿no? Todo eso lo estudia la sociología de la literatura. Desde ese enfoque abordo yo los textos y es muy interesante el tipo de soporte. Otra cosa que nadie sabe del Quijote, el Quijote está plagado de errores. Cervantes se equivocó cientos de veces. Hay errores de rasgos, lo que en el cine se llama rasgos, de estos personajes que están y luego no están, repeticiones, cambios de nombre. El Quijote tiene muchísimas erratas, pero es lógico pensar lo que es escribir con tinta, con pluma y con... es lógico. Es decir, que no es lo mismo eso que hoy día que llegamos con un procesador de texto que te detecta repeticiones, fallos gramaticales y podemos corregir, rehacer, escribir, y que evidentemente eso tiene que condicionar. Podemos decir que escribimos cada vez mejor, sin duda. Yo aquí veo una charla, las cagadas del Quijote. A lo mejor conseguimos que los institutos y demás, pero apuntan ingenios las cagadas del Quijote y vendemos el Quijote estupendamente. Bueno, me gustaría preguntar, no sé muy bien aquí, si habéis tenido en cuenta en vuestras investigaciones la evolución social, y me explico. Llevo 40 años dando clases, intentando enseñar libro y literatura, y evidentemente cuando yo empecé en el año 83, que fue el primer año,
a los alumnos que tengo hoy en día es que no tiene nada que ver. Estaba precisamente, os estaba escuchando y, por ejemplo, la grafía. Yo daba clase antes, cuando yo empecé a como niña, en mis clases, y aquí no se movía una mosca. Hoy en día, de PNH está todo pagado y además hiperactivo muchísimo, o por lo menos son los informes que nos mandan. Y entonces, dar clase, en el momento que yo estoy más de 10 minutos, me estoy captando que realmente no tengo la atención de mi alumnado. Y evidentemente los libros, yo no leo en papel porque la vista ya tengo una edad y me canso y me molesta, ¿no? Pero digo que se habéis contemplado esa evolución social de la sociedad de cambio de la realidad. ¿Tú puedes contestar esta inclusión? Claro, creo que esa pregunta sí es importante, se la vamos a pasar a Juan Carlos porque es quien trabaja en el tema de la escuela. Mira, yo te voy a poner un ejemplo muy claro cuando se debate sobre este tema, muy conmigo, en el tipo de investigación de educación. Y voy a poner un ejemplo con la médica, con la investigación médica. En un quirófano de hace 100 años, si entrase un cirujano de hoy en día, bueno, podría intentar hacer algo y operaría. Sin embargo, un cirujano de hace un siglo, en un quirófano de hoy en día no sabría qué hacer. Porque se ha innovado, porque se ha evolucionado, porque se ha ido incorporando la tecnología al medio que se está trabajando, que es el cuerpo humano, las enfermedades, etc. En educación eso no ha pasado. Un profesor que hace 100 años te da clase en una aula hoy perfectamente. Y eso es meritorio para nosotros y es importante, nos tiene que hacer reflexionar sobre qué ha pasado que no hemos evolucionado a nivel metodológico. Por lo que nosotros nos esforzamos mucho en innovaciones pedagógicas continuamente, formación continua en metodología nueva, que llame la atención, que innove, porque las nuevas generaciones sencillamente no tienen los focos de interés que teníamos antes. Entonces, si no innovamos los profesores, estamos perdidos. Entonces, vamos a centrar metodologías innovadoras, pero motivadoras, donde las nuevas tecnologías tengan que formar parte y donde un docente de hace 100 años tenga un poquito difícil la clase. Es decir, si nos innovamos o nos estancamos. Entonces, en la pizarra, la educación tiene que evolucionar, por ejemplo, como lo ha hecho un quirófano, de tal manera que imposibilite, si no estás innovando como docente, el que pueda dar clase adecuadamente. ¿Te he contestado? ¿Te digo? No, yo creo que tener una conversación contigo sobre este tema porque es tan largo, porque otra cuestión es cómo llega esa innovación al profesor. Y en qué ambiente te mueves. Yo he trabajado en la pública y he estado conectado muchísimo. No tiene nada que ver el alumnado que yo tengo, en el que pues, un porcentaje altísimo quieren ser universitarios porque sus padres son universitarios, a estudiar, por ejemplo, en un sitio donde llega el mes de abril y se quieren ir todos a coger la aceituna porque lo que les interesa es tener una pionada para poder asistir. Y yo creo que hoy está un barrio de Córdoba X, entonces yo creo que no tiene nada que ver los intereses. O sea, yo puedo explicar a Celestina y Pablo no me escucha, pero a lo mejor llega ella. No, de hecho creo que es una experiencia que dice, te paso libro. ¿Para qué? Sí. Pero eso es un problema de la escuela relativamente, es un problema social, ¿no? Interesante, pero por una poca cerveza. Bueno, estamos en un barro, porque ahora toda la vida. Por cierto, aprovecho para agradecer al Limbo que nos haya acogido. El tema es bastante interesante, pero es evidente que no es un problema solo de la escuela, es un problema social. La unidad de cultura científica, nosotros organizamos eventos. Es muy fácil organizar un evento, la Feria de los Ingenios, lo vamos a hacer en los jardines del rectorado y estamos seguros de que van a venir un montón de familias. Posiblemente no vengan las familias del centro educativo. Para eso tratamos de diseñar acciones específicas que nos lleven a esas zonas. Os hablaba, ¿no? Antes cuando empezábamos, pues, la semana pasada estuvimos en los pueblos, pues para nosotros es un tema ahora importantísimo conseguir trabajar y divulgar y llevar la investigación a esos lugares donde no llegan este tipo de eventos. A veces es fácil esto, pero efectivamente no es un problema solo de la escuela, es un problema social con complicada solución si siguen
el modelo va por corre, compra un libro, quédate en casa corriendo, que el que va a llevarte el libro a casa probablemente tenga algo que comentar. Es un problema de capitalismo, neoliberalismo y de ay, ¿cómo era lo vuestro? La secta vuestra. Neomania. Yo quiero saber Rito de iniciación de tal vez. ¿Cómo va con el Quijote y los analistas? ¿Hay alguna pregunta más por aquí? Ahí al fondo. Sí, yo puedo hablar. No, pero es que lo estamos grabando y nos viene muy bien que habléis así como. Perdón. Bueno, a mí me sorprende muchísimo el comentario que hizo la presentadora sobre una frase introductoria sobre el tema de dentro de la universidad, de los que se están preparando para enseñar, que tengan que arriesgarse o que su vida se arriesgue hasta el punto de contraer una enfermedad X, la que sea, ¿no? Tanto, no sé si neurológica, si cualquier otra cuestión. Y a mí me sorprende eso. Y yo digo, ¿cómo es que estamos en un nivel de enseñanza y dentro de esa enseñanza entran elementos que no son terapéuticos? ¿Cómo podemos transmitir después a la gente que va a recibir nuestra enseñanza si ya el mismo profesorado que está adquiriendo esos conocimientos para poder ayudar a las siguientes generaciones acaba tocado ya sea emocionalmente, inclusive hasta físicamente, ¿no? Y bueno, he conocido algunos casos de algunos profesores, inclusive de la universidad, que en verdad, y también de la básica, y que estaban mal, y yo he visto cómo dañaban a sus alumnos de una manera terrible, afectando su autoestima, su dignidad como persona, la falta de respeto por su identidad o ideología. Y a mí esto para mí me resulta todo el rato en la mente, porque todo lo que estáis compartiendo de alguna manera tiene que enfocarse hacia cómo se aplica esto que estamos aprendiendo, esto que estamos desarrollando, tanta investigación, tanto trabajo, tiene que tener algo práctico pero positivo, que sea realmente. Y claro, yo me sorprende cómo podemos estar aquí y no hay nadie que se meta en este tema y diga, vamos a ver qué pasa, esto cómo va. Es posible que yo esté preparándome, terminando un doctorado y tenga una presión psicológica que caiga en depresión. ¿Esto cómo se aplica? Esto no hay nadie que pueda intervenir, que pueda moderar, que pueda resolver esto. Alguien que en justicia, yo pienso en la justicia y libertad. ¿Cómo puedo estudiar si no tengo libertad? Al respecto, ha quedado bastante tema. Voy a empezar por el final y seguramente en la sala lo pueda contestar mejor, pero y os mando la pregunta. Ahora Francisco también puede contestar, aunque haya salido Juan Carlos. El tema de cómo la salud mental del profesorado afecta al alumnado. Yo creo que el problema es mucho más general, o sea, cómo estamos consiguiendo que los maestros y los profesores, el profesorado, sean una de las profesiones menos cuidadas y demás, cuando debería ser la más importante, ¿no? En otros países que estudiar magisterio es lo más grande, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí quizá la gente del equipo pueda contestar. Pongo el foco ahí, pero ahora os doy el micro solamente por aclarar. Sí que se está trabajando en el tema de salud mental e investigación. De hecho, yo he citado ese estudio, ¿no? Que habla de las personas que inician su carrera investigadora y que efectivamente se está estudiando ese tema para buscar soluciones. Yo tengo que decir que la Universidad de Córdoba, el nuevo equipo de gobierno, ha creado específicamente un vicerrectorado de salud profesional, donde la salud mental, y nosotros tenemos un servicio de atención psicológica dentro de la universidad, porque se es consciente de este problema, efectivamente.
que queda mucho por hacer sin duda, pero bueno, que por lo menos las autoridades sean conscientes y pongan recursos para trabajar, creo que es importante. De todas formas, le voy a pasar el micro a los compañeros de educación para que ellos nos comenten esto. ¿A él? No pasa nada. Aquí es más delante de la Yo voy a intentar ser, porque la verdad es compleja, ¿no? Pero voy a intentar ser directo con la respuesta. Lo fundamental en la educación para que no ocurran esas cosas es la prevención. Y una de las cosas que hacemos en IEDU es detectar cuáles son las competencias clave en el profesorado para detectar determinadas conductas, pueden ser peligrosas para la salud o, en este caso, como en la última investigación que estamos realizando, práctica, evidentemente, cuando tú detectas cuáles son las competencias clave que puedan hacer de predictor de determinadas conductas, pues puedes poner remedio. Es decir, si un profesorado tiene una competencia de desarrollo de competencias socioemocionales muy desarrollada, puede transmitirlas. No se puede enseñar lo que no se tiene adquirido. Eso lo tenemos todo claro. Entonces, si uno tiene adquirido el estrés, evidentemente transmite estrés. Yo no me refería tanto a eso como a la manera, a la práctica de llevar a cabo la enseñanza, el sistema que se mueve, el sistema que está dentro de la universidad, que es un sistema bastante complejo y yo creo que hasta delictivo, ¿no? Delictivo. Entonces, ¿qué pasa? No es solamente que yo pueda estar enfermo o en un momento dado por el estrés transmita el estrés, sino el sistema que afecta al profesor, que al mismo tiempo afecta a su alumnado. Compañero que lo trata también. Sí, muchas gracias. Yo simplemente lo que quería comentarle, y en la línea, ¿no?, de esa transferencia de la investigación a la realidad, a la praxis escolar, hay unas investigaciones en las cuales me ha participado el doctor Álvaro Millán en distintas etapas educativas, en las que vemos qué características de los profesores están relacionadas con la educación inclusiva. En concreto, sabemos que si los profesores son más competentes socioemocionalmente, pues parece que son más inclusivos. Entonces, si estamos en las facultades de ciencias de la educación, facultades donde está el cambio, porque tenemos los futuros profesionales de la educación, profesionales que van a estar con nuestros hijos, con nuestros nietos en las escuelas, lo que tenemos que hacer es, si sabemos que para conseguir una mayor educación inclusiva en nuestras aulas, los profesores tienen que ser más competentes socioemocionalmente, vamos a formar a los profesores en competencias socioemocionales. Ese es el objetivo que desde el Laboratorio de Investigación y Educación buscamos. Es basar nuestra formación de los futuros profesionales de la educación en evidencias empíricas que respalden nuestras actuaciones en la aula universitaria. ¿Hay algún comentario? De resignación. Eso es lo que está en el tema. Hemos llegado casi al final. No sé si hay alguna última pregunta, algún comentario más. Bueno, Adela me ha puesto también en un tema que me parece interesante, y como has pasado de puntillas, ¿no?, porque has dicho que este proyecto es importante y tiene financiación a pesar de que somos de humanidades. Entonces me gustaría que lo dijeras tú, como lo diría yo. ¿Cuál es el problema de la financiación de la ciencia en general en este país? O cómo se afecta especialmente a los grupos de humanidades. El problema que nos notamos mucho de cómo nos afecta, pues, la investigación, porque cuanto más dinero tengas, más puedes investigar, más redes de conocimiento puedes establecer, más puedes moverte para conocer a otras universidades, otros centros, otros investigadores, otros expertos. ¿Por qué? Pues no sé, yo creo que esto al final es un poco la pequeña que se mueve la cola, porque cuanto más dinero tienes, más dinero generas. Entonces al final eso se va retroalimentando. No sé dónde está la solución, la verdad, porque no sé cuáles son los presupuestos y no sé cómo lo reparten. Pero es verdad que tenemos menos financiación que otras áreas de conocimiento, eso está claro. De todas maneras, no me acuerdo de la expresión, seguro la filóloga central alguna, pero bueno, el problema es general, que especialmente a las humanidades les afecta más, pero el problema es general. El porcentaje del PIB lleva a investigación científica en general, que ya a humanidades no es. Bueno, pues eso también da
para bastante. Os invito a que sigáis participando tanto en los eventos que tenemos programados dentro de todo el programa de la Noche Europea de los Investigadores, como, ojo, que hacemos cosas todo el año, que es que hacemos tantas cosas en septiembre que luego nos acordáis, nos tenéis en las redes sociales y os podéis venir al resto de eventos que participamos. Tengo acá la apuntadora haciéndole señales, dime. No, que vayan a escuchar a sus compañeros en la gala de Sí, también, que habla de la Feria de los Ingenios, pero que a las 6 de la tarde tenemos la final del certamen Cuéntame tu tesis. Que vengáis a escucharles también. Yo que ya daba por hecho que si venían a la feria entraban en la gala, pero podéis venir a todos, por supuesto. Muchísimas gracias, de verdad que ha sido un placer tener aquí, ahora los investigadores. Si no importa, quedaros, nos vamos a hacer una foto, nos vamos a poner aquí, ¿vale? Y vamos a poner una foto así para adentro, quedaros, pero si os venís aquí delante, vosotros incluidos que no hayáis aquí.